Hola a los facebookeros, ya vamos a empezar. Ya estás, ¿no? Sí. Ahora se escucha. No era eso. No importa. Igual. Ya es la hora de despertar. Aquí estamos, 5 de la tarde, un viernes más, viernes 12 de noviembre, en Radio Come Chingones. Estamos transmitiendo por www.comechingones.com.ar, también por la aplicación Radio Come Chingones, y también por Facebook y por el Facebook de la revista Come Chingones. Aquí un viernes más dando pautas para poder salir de este sueño, el que quiera verlo, porque nadie puede despertar de un sueño que no sabe que está soñando. Así que este programa va dirigido para aquellos que se están preguntando, ¿existirá otra manera diferente de vivir? Sí, rotundamente sí. Muy buenas tardes. Muy bien, qué lindo que nos salió esta entrada. Que nos salió, Y sin practicarla. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Si lo practicas. No, por eso yo, digo más o menos de qué voy a hablar hoy, pero después puede ser que hablemos de otra cosa, yo qué sé. Un montón de gente del otro lado esperando que hables igual del 1 al 9. Sí, yo quiero continuar con lo que el otro día empezamos, que creo que lo logramos bastante bien, por lo menos pude nombrarlos todos. Los completamos a todos. Ahora hay que hablar de esos opuestos complementarios y cómo se juegan, ¿no? Pero esta historia que todos los viernes comienza, realmente es una continuación, ¿no es cierto? Nunca es algo separado del otro. Tiene por objetivo, desde que empecé estos programas, mucho antes de la pandemia, ya había empezado con estos programas. Siempre cuento que empecé en el 2016 con una amiga, con Marta Basteri, en Rosario, un programa que se llamaba Tiempo de Elegir. Después, cuando vine aquí al Valle, ya yo sola, en la radio El Grito, se llamaba Es Tiempo de Despertar. Y después, ahora ya es la hora de despertar. El año pasado, en el 2020, bueno, no había radio, yo ya no estaba en la radio desde el 2018 y me inventé una manera de hacer radio a través de YouTube. Y entonces en el canal ya es la hora de despertar, están todos los videos que el año pasado hacía toda la semana, como si fuera un programa, todos los lunes. Pero claro, no es lo mismo, me termino aburriendo. Acá, sin embargo, con mi amigo Rubén hacemos una buena dupla porque él pregunta, yo contesto, y entonces el tiempo se nos pasa divinamente y es como el correcamino el tiempo acá. Sí, bueno. De viernes a viernes buena porque aparte yo soy muy curioso, entonces como en general sos vos a la que le pregunto, disfruto de esa parte. Y es muy bueno porque siempre es un movimiento. Cuando uno escucha un programa de radio, cualquier cosa, y es un monólogo, te termina aburriendo, a no ser que ese sea muy dinámico, que sea corto. Pero te imaginas que yo he escuchado programas de radio
en una radio de Rosario que era holística, que ahora ya cerró, se llamaba AZ, y había programas de personas que hacían el programa de radio leyendo. O sea, claro, te imaginas que ese tono de leer te termina cayendo arriba de... No podés escuchar la radio, tiene que ser dinámico, tiene que ser lo mismo en los programas de YouTube. Por ahí nosotros tenemos un programa que se llama Cuatro Voces, somos 4 locas hablando, por ahí se hace más de 1 hora. Y no cortan encima. Ah, no, la tiramos entera. Y el otro día hicimos un programa que le puse yo yo soy la encargada de hacer el flyer y de ponerle título, ¿no? Y le puse Aquelarre, porque estuvimos haciendo para también salir un poco de todos estos temas que terminan siendo demasiado pesados, ¿no? Siempre lo mismo. Entonces hicimos un aquelarre, cada una hizo lo que tenía en sus manos, tiramos cartas, otra tenía el péndulo, otra la astrología, yo también con la numerología, y así hicimos el programa. Hay que hacerlo siempre de una manera entretenida, creo yo. Después a otros les puede resultar aburrido, pero la interpretación que hagan los demás es cosa de los demás, ¿no? Yo trato de hacerlo lo mejor que me sale y tocando temas que pueden interesar, que yo creo que pueden interesar. Siempre la numerología ha interesado porque es fácil de entender, es fácil de sacar. Ya como saben, yo estoy estudiando astrología, y la astrología es mucho más, también es mucho más profunda y mucho más detallista, se llega al fondo tocando hueso, ¿no? Pero también requiere conocimientos y ojo, no es tan sencillo y necesitas tener una computadora o un teléfono celular para ver la carta, porque antes se sacaba manualmente. ¿Sabés que antes se sacaba manualmente? ¿Sabés que estoy muy atrás de entender el diseño humano? Sí, yo te conté que yo hice un intercambio como en el 2012 con una señora de Córdoba, que ella me hizo un estudio de diseño humano y yo le hice un estudio de numerología, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Muy interesante lo de diseño humano también, ¿viste? Son como un montón de caminos, todos van para el mismo lado. Todos para el mismo lado. Lo que uno tiene que hacer es no dispersarse, porque en este tiempo, que también fue digitado, porque después te das cuenta que todo fue manipulado, el llamado la New Age, ¿no? Entonces, ¿qué presentaron? Una cantidad de... ¿Viste cuando vas a un buffet libre? Que vos decís, ¡ay, qué rico el jamón! ¡Uy, pero mirá la mermelada de zapallo! ¡Uy, pero mirá, también hay queso de no sé qué! ¡Uy, un café con leche! ¡Huevos revueltos! Y agarrás, todo te interesa porque está todo ahí arriba, tenés hambre porque recién te levantaste, y entonces te pones unas medialunas y un sándwich de miga y una manzana, una banana, una pera, una naranja, y después resulta que al final no terminás ni saboreando cada una de esas cosas porque te llenó la vista, fue el hambre que tenías y es tan disperso, tan diverso todo eso que al final hasta te puede llegar a caer mal, ¿no? Porque combinás un montón de cosas que no combinan entre sí. Bueno, qué buena metáfora. Yo me especializo en las metáforas, me encantan, porque creo que es una manera de poderlo verlo bien, ¿no? Y me salen solas. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando hay hambre de querer conocer, de querer ir más adentro y te empezás a ver un montón de ofertas, porque vas a un centro holístico, como puede ser como puede ser la Vieja Sabia, acá en La Rosa, ¿no? En otros lugares hay muchos más. Y después resulta que hay de todo, tanto para aprenderlo como para hacer terapias. Entonces la gente se pone a aprender de todo. Cuando yo doy los cursos de numerología, hay mucha gente, la mayoría va a agarrar el curso y lo va a meter entre un cajón. Muy poca gente profundiza en lo que ha estudiado. Porque ya está, ¿no? Entonces dice, uy, sí, yo estudié numerología. Y después resulta que la encontrás 3 años más tarde, 4 años más tarde, y me preguntan a mí, ay, sacame qué año personal tengo este año. Digo, pero bueno, lo estudiaste, pero como en la vida lo practicaste. Entonces hay lo que se llama eso, la bulimia, ¿no? Una gran necesidad de querer abarcarlo todo. Y eso también fue creado, que te parezca mentira, eso fue manipulado, para que nos dispersemos creyendo que estamos llegando a algo.
y no llegamos a nada, porque a mí a veces me dicen, ¿no te interesan los registros acálicos? Sí, me interesa, yo me hice un registro acálico. No, pero lo podés estudiar. Mira, yo me pongo a estudiar lo que complementa la formación actual, porque si no me ven dispersar tanto. Entonces, el estudiar este año astrología y estar en la formación de constelaciones me complementa la numerología y complementa el estudio del árbol genealógico. Entonces, para mí es como ahondar, como hacer, un máster una vez que te recibiste de algo, porque es complemento. Pero es como si vos estudias periodismo y después estudias abogacía y después te pones a estudiar medicina y después te pones a estudiar... O sea, cuando mucha gente también, cuando se ha inscrito en carreras, ¿no? Yo pregunto muchas veces ¿qué estudiaste? Y me nombran como 5 carreras todas sin terminar. Y entonces estudié arquitectura, medicina, abogacía, periodismo, decir, bueno, ¿en qué se parecen todas esas? Nada. Pero hay como una gran necesidad de querer abarcarlo todo. Eso en la numerología sería el número 5, ¿no? Que quiere ir percibiendo la sensación de todo, no se quiere perder una. Claro. Que es el número intuitivo y perceptivo y sensual, el que está relacionado con todo, con los 5 sentidos. Entonces, eso también fue diseñado para que no perdamos el tiempo y no llegamos nunca a lo que tenemos que llegar, que es el interior nuestro, y darnos cuenta que todo esto es una mentira. Prefieren que eso no, a medida que vas viendo las distintas opciones. Yo estuve durante 2 años, no sé si lo conté acá en esta radio, pero yo estuve 2 años en Rosario, que me sirvió muchísimo porque yo recién llegaba de España, en una feria holística, que en ese momento era la número 1, la única que había en Rosario, en la provincia de Santa Fe, o sea, tenía un éxito tremendo. Y yo fui el primer año que me abrió las puertas de todo el mundo holístico, porque yo conocía el mundo del derecho, te imaginas, 30 años fuera, y me abrió inmobiliaria, derecho, nada que ver, ¿no? Y entonces me abrió ese mundo, ahí conocí la radio también, y al año siguiente me volví a presentar. Pero lo que me di cuenta es que estaba todos los stands, nadie, o sea, el que organiza esto, yo lo conozco, en ningún momento se puso a hacer, ¿cómo le llaman? Cuando en las ferias hacen la fiscalización. En ningún momento fiscalizaba. Vos decís, mira, yo leo cortinas. Ah, muy bien, lee cortinas. Como ni de acuerdo a la suciedad de la cortina te puedo decir, listo, diseño de cortinas. O sea, el tipo jamás, se podía ver de todo. Y había también, abierto, también sin fiscalizar, charlas gratuitas. Como todo eso era gratuito y duraba un día entero, desde la mañana temprano hasta la noche, venía gente de todas partes de la provincia de Santa Fe, no solamente de Rosario. Entrada libre y gratuita, imagínate, todo el mundo iba. Y yo decía, un día que me puse a ver todos los stands y toda la cartelera de las charlas, dije, pobre gente la que llegue acá buscando un camino como herramienta, una herramienta de estas como camino para llegar a su interior, porque se vuelve loca. Se vuelve pero absolutamente loca, porque hay tantísimas cosas para ver, que al final no se termina de registrar ninguna. Y creo que eso es una hermosísima trampa, una hermosa trampa para caer ahí en el enredo. ¿Viste? Te dicen, vos andás para allá, que allá al final del bosque está el camino de tu interior, ahí vas a conocer la verdad, pero en el bosque arreglate la voz. No hay nadie que te diga esto no, esto sí, este árbol no, este árbol sí. Entonces mucha gente se queda ahí, enredada, sin ninguna posibilidad de discernimiento. Es que es la manera de encontrar una posibilidad de discernimiento también, ¿no? Si no haces tu camino propio. Pero hay mucha confusión y mucho chanta. Bueno, eso sí es. Y con perdón, mucho chanta. Te mando un saludo a Juan Chanta. A Juan Chanta. Mucho chanta. Yo conozco gente, más en Rosario, acá no tanto, ¿no? Pero en Rosario conocía gente que hacía un cursito, que no entiendo cómo se puede hacer un cursito de constelaciones, porque las constelaciones no es un cursito, es un estudio profundo de 2 años y hasta de 3. Pero ponele, hacían un taller de constelaciones, no solamente se ponían a constelar, que ya eso es peligroso,
sino que también enseñaban a constelar. Y vos sabés que el tipo se había estado un fin de semana haciendo un taller, pero como él también hacía otras cosas, claro, el testeo muscular, que es algo que hay que estudiarlo y que hay que hacerlo con mucha cabeza y con mucha profesionalidad, también, porque con el testeo muscular, que es agarrar el brazo, el deltoides, y tocarlo, algunos lo hacen así, con los brazos extendidos, y otros yo lo sé hacer con el brazo hacia adelante, pero es como el péndulo, yo puedo interpretar lo que a mí me da la gana, si no lo hago profesionalmente. Si no lo haces profesionalmente, casi todo. Así. Gabriela Fara, ahí como cada viernes me acompaña, muchas gracias, dice. Hola, Gabriela. Ailén de Gaetano también, como siempre, dice, escuchándolos, firme los viernes, así que mandamos un beso. Sí, Ailén siempre también. Ahí está Adriana, una amiga mía del colegio, de aquellas épocas de Colón, cuando íbamos juntos al colegio. Bueno. ¿Del tiempo de Colón? Del tiempo de Colón. ¿Cuántos años tenés? Imagínate, ya casi como Mirta Legrand. Bueno, entrando al tema, vamos a ver. El otro día nos quedamos con los números del 1 al 9, viendo cómo era la característica de ellos, y estuvimos tocando los arquetipos. El que quiera ver puede buscar el programa anterior si quiere estudiarlo, ¿no? Porque ahí se hizo todo completo. Entonces, ¿cómo son los arquetipos? ¿Qué relación tiene con las emociones? ¿Qué relación había con cada número con la parte del cuerpo? Y íbamos hablando un poquito de los opuestos o complementarios, pero... y también hablábamos de qué simboliza cada uno de estos números en esas casas que corresponden a nuestro psiquismo, y qué relación iba teniendo el 1 con el padre, el 2 con la madre, el 3 es el niño. Eso que siempre es así son el rol, no la madre, sino el rol paterno, el rol materno y el niño, 1, 2 y 3, como después podríamos ver en el árbol genealógico, como podemos ver en el proyecto sentido, todo está muy, muy vinculado. Y vamos a hablar de las polaridades. Cuando yo enseño numerología y estamos viendo la característica de cada número, yo les digo, pero nada es lo que parece. Se me quedan mirando. O sea, un 1, que es inicio, que es energía masculina, que va para adelante, que se pone unas orejeras y no mira para el costado, porque lo único que quiere hacer el 1 es abrir camino porque no hay nada hecho y siente que este es lo que tiene que hacer, porque llega al mundo y no hay nada. Entonces esa es la energía del 1. Hacer cosas nuevas, novedosas, necesarias, las hace rápido, abarca el camino inmediatamente, pero no se pone a pensar en las consecuencias, ni que si hay otro al lado, tampoco está pensando cómo va a terminar esto. Pero sí lo inicia, como sea. O sea, uno tiene que imaginar como una montaña y es abrir el camino, o un camino, no importa que sea montaña, es un camino, no hay nada, hay yuyos. Entonces el 1 agarra un hacha y empieza pla, 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 pla y hace el camino, porque es necesario hacerlo, porque no está hecho. Después que vengan los demás y se hagan hasta autopistas si quieren, pero eso no le importa, lo que hace es el camino. Entonces esa energía de inicio dice, bueno, pero entonces todos los 1 son así. Bueno, dependiendo. Porque la polaridad del 1 es el contrario, que es el 9. El 1 es el principio y el 9 es el final. Eso quiero preguntar, después del 9 que viene vuelve el 1. Pero no un 1 como unidad, un 1 evolucionado, sino que el mismo 1 empezando otra historia. Bueno, no. Se supone que uno tiene que evolucionar. Porque ya pasaron 9 años. En la vida ya no es tu mismo 1. Claro. Porque si vos ya tenés 40 años, pasaste 10 veces. Se abre camino a otra historia, no es que es la misma historia. No, es otra historia, porque no, es otra historia. Cuando nosotros acá, a partir del 2000, porque hasta el 2000 había como bucles que se repetían, del 2000 en adelante no vamos a repetir nunca más el doble dígito. Si hacemos una prueba en el año, desde todo el 1900, el 1800 no lo puse a ver, pero el 1900 seguro, van pasando 9 años y al cabo de 9 años, el siguiente año, que es una vibración 1,
ya lo hemos vivido porque se repite el doble dígito. Sin embargo, a partir del 2000, esos son los años personales, a partir del 2000 ya no se repiten más los doble dígitos. O sea, tocó un año 40, no vuelve a tocar nunca más un año 40. Sin embargo, en el 2020, pero sin embargo, en el 1900, los años 44, por ejemplo, volvían a ser año 44, 9 años después, o 10 años después, por la manera de sumarlo. Ah, claro, ahí entendí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si vemos, nuestra vida era mucho más dura y más difícil, no había manera de evolucionar. Esa fue la conclusión que saqué un día que me puse a sacar todos mis números de todos los años y dije, pero yo todos los años vivía lo mismo, cada 9 años. Y entonces me di cuenta que por la manera de sumarlo, a partir del 2000 no. Entonces eso tiene que ver mucho con la dureza en la que vivimos todo el 1900. Todo el 1000 en general. Mirá. Era, claro, esto de no avanzar nunca, de quedarnos siempre en lo mismo. Y si te mirás, 1950, 1940, ponele, hasta que no apareció los finales de ese 1900, que ya estábamos en las puertas del 2000, el mundo era exactamente igual. Era todo igual. Y después ese vértigo, ¿no? Numerológicamente se ve por qué. Entonces ahora, lo que no vivimos este año, no lo vamos a volver a vivir más, porque vamos a tener otra vez un año 5, universalmente estoy hablando, que es un 41, pero ya no va a ser otra vez de 5 de 41. El siguiente va a ser 5 de 50, el 2030, el 2030. Pero ya va a ser el 50. Entonces ya la base del 41 se terminó. Nunca más lo vamos a volver a vivir. Cosa que en el 1900, todo el 1900, repetíamos cada 9 años los mismos números. Y eso te quedaba como estancado. Entonces, esto viene a cuento de que durante el 1900 y pico, cuando terminábamos un 9 y empezaba otra vez un año 1, volvía otra vez a hacer lo mismo. La historia se repetía, quizás con otra experiencia, porque no es lo mismo que tengas 9 años, que tengas 18, que tengas 27, ¿no? que tengas 36, pero no se movían. ¿Y qué es lo que no se movían? No se movían las creencias, no se movían las creencias principalmente, ¿no? Los ideales, había que seguir laburando como un desgraciado, que era lo que habíamos aprendido. El que decía yo quiero hacer otra cosa estaba tachado de loco y expulsado de la tribu. Se empezó a ver esa libertad y ese desapego y esa ruptura de cristalizaciones, de estructuras, ya avanzado en 1900, ya a partir del 2000, con más exactitud, hace 20 años. Y lo vemos, no hace falta, mira, yo te hago este análisis numerológico, pero vos podés mirar para atrás y te das cuenta que fue así. Las nuevas generaciones, ¿qué tendrán que ver los chicos que tienen 20 años con los que tienen 40? Y los que tienen 60 menos. Claro. Así como se explica también los movimientos culturales, ¿no? De cada generación. Pero vos viste que no hay tanta diferencia. Al final había más rebeldía. Vamos, por ejemplo, al año 68, ¿no? La rebeldía, la revolución del 68, toda esa rebeldía. Pero todos esos jóvenes hippies, que eran el movimiento hippista, cuando cumplieron 30 años, se metieron en la misma historia de sus padres. Fue una rebeldía que no avanzó más. En cambio, o sea, fue la rebeldía de los 20 años. Pero cuando ya empezaron a vivir, se metieron, o sea, ya empezaron a crear su familia, a tener su trabajo, y aceptaron el sistema y la burocracia de sus padres. Por eso después, cuando los hijos de esos hippies no querían salirse del sistema, salirse de las normas de sus padres, los padres eran mucho más feroces que sus propios padres. No querían. Por otro lado, porque ellos no lo habían logrado. Y habían estado en un filo de una navaja que podía cortarles en cualquier momento, porque no hubo un eco. Hubo un eco mundial, pero también se acabó. Pero claro, todo eso son las bases que después se empezaron a sentar para esta época.
diferente, pero pueden ser aquellas bases. Entonces, volviendo a tu tema, cuando volvemos en el 1, en esta época, cuando volvamos al 1, va a ser diferente al 1 que ya no personalmente solamente, sino en la parte de la humanidad. Cuando volvemos al 1, ya no volvemos al mismo 1. O sea, en el 2025 dijimos que viviríamos un 9, que viene de 45. Entonces en el 2026 estamos viendo un 1 que viene de 46. Diferente al de hace 9, o sea, si restamos del 2026, 9 años atrás, sería el 2017, que era un 37. No es lo mismo un 37 que un 46, y el siguiente va a ser un 55. O sea, es un nuevo inicio, pero con unas bases diferentes. Entonces ahí incluso marca mucho que terminemos la década 4, que la vamos a terminar, bueno, ya se va a terminar en el 2030, ¿no? Que eso sería 5. Pero mientras tanto ahora tenemos que ir trabajando. No, pues la década 4 es la que empezamos el año pasado, 2020, que es 40. Ahora el año que viene, 41, 42, el año que viene 42, hasta el 50, que sería 2030, que sería 50. Entonces ya ese 5 va a ser diferente al 5 de este año. No es lo mismo un 41, que es un 5, que un 5 que venga de 50. Y justo tiene relación con esa agenda que tampoco se puede nombrar, la del 2030, que es esa agenda que tienen guardado los satánicos estos señores, para hacer tampoco se puede nombrar, el nuevo orden, el nuevo eso no se puede nombrar. Hay un montón de cosas que se pueden nombrar. Y ahora hacer una lista de eso. Sí, yo más o menos la sé. Como le dicen, la calentura global, para no decir la otra palabra, porque ahora no se puede hablar del cambio de esa cosa que viene, que llueve y que hace calor y que hace frío. Eso no se puede nombrar, porque de la misma manera somos negacionistas y vamos a negar que eso existe. O sea, fíjate qué control tan tremendo, ¿no? Pero yo sospecho o tengo la sensación que la gente no está muy al tanto de que hay tanto silenciador puesto. No, el que está como la ovejita mirando la tele y no se entera de nada. Pero la gente por decir algo de nosotros, y cualquiera. El que está un poquito mirando alternativas es esa persona que dice, a ver si hay otra voz. Yo no te digo que nosotros tengamos de este lado, tengamos la verdad, pero por lo menos hay 2 voces, 3 voces, 4 voces, escuchalas y sacar tus propias conclusiones. No te quede que la única verdad es esa que escuchas ahí. Bueno, volviendo. Todo 1 contiene 9. O sea, quiere decir que una persona, o un año 1, o un teléfono, o lo que sea que tenga una vibración 1, lo vemos mejor en una persona, ¿no? Pero también en un año personal. Cuando tiene un 1, tiene de opuesto complementario el 9. O sea, en toda persona que tiene en luz esa necesidad de crear cosas nuevas, también tiene en sombra el viejo que ya terminó el camino. Por lo tanto, la luz del viejo que ya terminó el camino también contiene el ímpetu creador y el inicio del 1. Entonces ahí es donde están las polaridades. Muchas veces te vas del 1 al 9 en los extremos. Cada vez que vamos a los extremos, es cuando estamos bipolares, ¿no? Cada vez que te vas a un extremo, te vas en lo negativo, que sería un exceso de positivismo. Por ejemplo, una persona con mucha iniciativa, un día se queda ahí de golpe, se cansó de tanto iniciar, y que al final, cuando se hace de una manera desequilibrada, termina cansando, agotando, entonces se va al 9, que es ese descanso, porque es ese viejo, esa vieja sabia, que quiere estar fuera de los mecanismos del sistema. Entonces está apartado de todo, entonces se cansó. Entonces a esa polaridad yo le llamo la polaridad de la acción. O voy como una moto nueva de 0 kilómetros y no paro, o estoy ya con el carro viejo del 9. Entonces, ni una cosa ni la otra. Saber que tengo que pararme en el medio, meditar,
estar tranquilo, reconocer mi sabiduría y valorar de alguna manera que mis acciones no dañen a nadie, que esté en contacto con lo cósmico, con lo universal, darme cuenta de mi propio ser, que también, aunque seas un uno, también puede ser un ser que vino recorriendo, un alma que vino recorriendo distintas vidas. Después tenemos la siguiente polaridad, que es la del autovalor, la desvalorización o el sentirme que soy mejor que todos, y esa es el 2 y el 8. O sea, el 2 es la gran sensibilidad, las emociones, el yin, ¿no? Aparece el 2 cuando ya vino previamente el 1. Entonces el 2 nos va a llevar a esa dulzura, a esa comprensión, a esa ayuda al otro, que cuando se satura se va al contrario, que es el 8, que es Marte, Plutón, el Escorpio, que agarra cuando ya se cansó de tanto servilismo, porque cuando estás en el 2, ya sea porque tengas un número 2 en tu vida, o ya sea porque estés en un año 2, o ya sea que esté muy lleno o muy vacío el 2 en ese número de letras que decíamos el otro día, vas a ir a buscar la fuerza de Marte. O sea, yo le digo que es un dulce guerrero o un guerrero dulce. Lo mismo que si una persona vibra como 8, también tiene el 2 del otro lado. Son muy opuestos. Uno es femenino, el otro es masculino. Uno tiene toda la fortaleza, pero para que el 8 no se desbarre y se vaya para cualquier lado y agarra un hacha y corte cabeza, tiene que reconocer su parte emocional, su parte sensible, su parte femenina, y entonces ahí puede equilibrar esa sensación de querer que las cosas sean como él quiera, porque el 8 tiene mucho poder, es un poder de alquimia, de transformación, de poder lograr los objetivos sea como sea, pero en lugar de ser justicia, en lugar de ser realizo todo esto para el bien, porque aprovecho esa fortaleza que tengo para lograrlo, si lo utilizo en negativo, me voy a ir hacia el lado del caiga quien caiga. Yo logro esto como sea, y si caen todos, que caigan todos. Entonces está desconociendo, está polarizado, está desconociendo su parte femenina, su parte de mirar al otro, de contemplarlo, y reconocer que se puede ser dulce y fuerte, que se puede comprender al otro sin perder fortaleza, que el 2 no es sinónimo de debilidad. Entonces, cuando el 2 es reconocido, cuesta reconocerlo tanto por mujeres como por hombres. La mujer dice, no, yo mi parte femenina la dejo en casa, bien guardadita para mí, porque como yo salgo a la calle a laburar, yo voy a mostrar el 8, porque me toca abrir camino a codazos en este mundo y que me vean como guerrero, no como mujer amorosa. Y el hombre, 2, no quiere para nada reconocer esa parte porque por lo mismo, y encima porque puede ser catalogado de que es demasiado débil o demasiado femenino, ¿no? Y bueno, son esas cosas que se iban siempre etiquetando, ¿no? Principalmente cuando estamos hablando, porque el 8 corresponde a hombres y mujeres de negocio. Entonces el ejecutivo que está, o ejecutiva que está en una empresa, yo digo porque trabajé mucho en empresas, yo digo que yo tuve una época ejecutiva agresiva que me vestía con tacos y zapatos de punta, que no sé cómo haría para ponerme lo que ahora, ni las sandalias, ni las sandalias me puedo poner. Todas las uñas del mismo color. Ay, todas las uñas del mismo color me ponía, sí, en una época. Y el pelo iba teñido con mechas y lacio, o sea, nada que ver. Pero yo, para abrirme camino en ese mundo en Madrid, ni decía que tenía hijos, porque si no era como que, ay, claro, viste, ahora tenía que atender a los hijos. Yo tenía quien me cuidara a los hijos y tenía que competir en un mundo masculino. Estoy hablando de los años 84, 87, algo así, que empecé yo a trabajar en el mundo ejecutivo. Que los españoles se tomaban muy en serio eso de ser europeos en esa época, ¿no? Sí, estaban. Mira, siempre España, y creo que lo sigue teniendo, me van a matar algunos españoles, pero
sigue teniendo siempre España esa autoestima baja de ser, de no considerarse ellos mismos europeos. Vos escuchás palabras como dice, porque en Europa, te dicen, se hace tal o cual cosa. Y yo cuando llegué allá digo, ¿y dónde está Europa? Esto no es Europa. Decían que era el norte de África. O sea, tanto España como Portugal siempre fueron ahí, pero yo creo que por una sumisión propia del español, por los años que estuvo Franco y por una situación que se vivía, porque al final todos salieron de una guerra, toda Europa salió de una guerra mundial y España tuvo que salir de una guerra civil. Yo no sé qué es peor, ¿no? Porque las guerras civiles, viste que se pelea entre... Queda esa grieta para toda la vida. Hasta el día de hoy siguen haciendo películas con la guerra civil. Digo yo, pero ¿cuándo van a terminarla ya con la guerra civil? Ya se han muerto todos, y hasta los hijos de los que estuvieron en la guerra civil ya tienen 80 años. Déjense joder ya con la guerra civil. Pero no, se sigue ahondando y entonces había que sacar los restos de Federico García Lorca. ¿Pero para qué? ¿Por qué había que inhumar esos restos? Se le ocurrió al tarado de Zapatero que estaba en aquel momento, y de un juez que era, ¿cómo se llamaba ese juez? Era un juez mediático que lo único que quería hacer el show. Y después a tirar el Valle de los Caídos, porque ahí estaba la tumba de Franco. Pero déjense de hinchar ya pasó todo eso, vamos a vivirlo para aprender y no volver a caer en lo mismo. Entonces, en España, las idiosincrasias son completamente distintas, y esa grieta sigue estando, todavía, ahora ya por relato, porque están hablando los bisnietos de los que estuvieron en la guerra, pero escuchan todo el relato que se vive en la familia. Lo que pasa es que esa guerra la ganaron los malos el día. Bueno, qué sé yo si los malos. Cuando hay una batalla de ese estilo... Es que los malos eran para los que los que estaban para el otro lado ganaron los malos, y los que estaban para ese lado ganaron los buenos. Ah, bueno, pero Franco representó el triunfo de esa guerra. Sí, pero no quiere decir ni... después, no en ese momento. Sí, porque Franco lo que tendría que haber hecho es estar un par de años, poner en orden después de una guerra civil que había quedado todo devastado, y llamar a elecciones. Eso es lo que fue lo que no hizo. Pero la Primera República fue cuando ¿quién era ahí? Alfonso XII creo que fue, que era el rey que estaba en el 1900 y con los reyes, ¿no? Y bueno, ahí estaba Alfonso XII y lo mandaron, lo exiliaron, apareció la Primera República, después vino la Segunda República, y después cuando vino la Segunda República apareció Franco. Así que sí, qué sé yo, la historia siempre la va a contar el de un bando y el del otro, te la van a contar como cada uno lo viva. Lo cierto es que desde el punto de vista que a mí me interesa, es ver qué pasa, ¿no? ¿Qué mensaje deja, qué aprendizaje deja para poder no seguir repitiendo historias? Porque las guerras, ahora nos estamos enterando, que las guerras nunca fueron por ideología. Las guerras fueron también manipuladas porque la venta de armas era el gran negocio. Para hacer negocios. Y la Primera Guerra Mundial, y la Segunda, y las guerras que hay, porque lo más triste son las guerras civiles, porque se pelean entre hermanos. Yo he conocido muchas historias, y en España, en los pueblos principalmente, aprovechaban, ¿no? Mira, Matos es rojo. Ganamos los blancos, ahora entonces vamos a matar a todos los Matos, pero no porque sean, sino porque resulta que cuando éramos chicos me robó la pelota, o porque mi mamá y mi papá se peleaban con los padres tuyos, y entonces ahí empezaba ese revanchismo, pero de los dos lados, no te creas que hay un bando bueno y otro malo, los dos, porque mientras estaban los rojos, digamos, con la Segunda República, ahí se quemaron iglesias, mataron a los curas, no podías decir que eras católico, o sea, de los dos bandos se hizo, pero se hacían venganzas personales y nada de una idea. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo nos metimos de repente en este tema que a mí no me sé. apasiona, pero no sé que van a salir de acá? Salimos, vamos a salir. Con el 8, con el guerrero. 2-8, ¿te parece? Hacemos un pequeño cortecito. Dale. Para dejar a la audiencia ahí masticando un poquito. ¿Y qué dirá la audiencia con esto?
saluda desde Facebook. Ah, Mirta, ¿cómo estás? Estamos escuchando. Sí, sí, Mirta. Mirta está en Buenos Aires, pero ella viene mucho por acá, por el valle. Lo que está de fondo se llama Wicca, Niña de Fuego se llama. Muy bien. Y Falsa Moneda era la canción española. Falsa moneda. Bueno, todos. Todo Sí. bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente polaridad, que es 3-7. el 3-7. Esta polaridad es hermosa, que es la de la comunicación. Porque el 3 es el niño que habla, el niño que expresa, el que no tiene problema para comunicarse, ¿no? Él tiene palabra, habla por impulso, se comunica por impulso, siente como todo está relacionado con esa palabra, porque el 3 también es la palabra, ¿no? Y también representa al niño. Entonces, ¿cómo es un niño? Un niño no tiene problemas para decir lo que siente, porque no está con el problema de decir a ver qué opinarán los demás. Entonces, el opuesto del 3 es el 7. Este es un número que cuando encontramos una persona 3 o una persona 7, es el que más nos va a costar identificarlo. Porque polarizarse un 3, polarizarse en un 7, tiene que ver mucho, siempre tiene que ver con una baja autoestima. Entonces, cuando deja de expresarse, porque a lo mejor cuando era chico le dijeron, cállate que vos no sabes nada porque sos chico, entonces cuando se quiere expresar, de alguna manera quiere decir todo lo que siente, se polariza en el 7, que es como el padre, o sea, el 3 es el niño y el 7 es el padre. Entonces le dice, cállate, deja de hablar pavada, pensá, analizá, porque el 7 piensa, analiza, el 7 reflexiona y juzga mucho, se juzga a sí mismo y juzga a los demás. Está siempre en un juicio permanente, principalmente con él mismo, y busca la perfección. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que es un 7, un 3, callado, que en una fiesta está en un rincón, que no participa con nadie, que siempre está así como distante, que es un poco frío, y decir, pero este no puede ser un 3, este será un 7. Cuando le sacas la cuenta resulta que es un 3, pero está polarizado en el 7. El 7 muchas veces también se polariza en el 3. Entonces encontrás que tiene que ser algo serio, alguna persona con cierta formalidad, con distanciamiento, y en algún momento, no siempre, porque las polaridades se dan que se puede cambiar de polaridad al segundo. Y puede durar un segundo, o puede durar un día, o puede durar a veces una semana, o a veces se instala en la vida y se recontrapolariza en el contrario. Pero todos somos un poco bipolares, ¿no? De esta manera los números que tenemos. Entonces ahí en el 3 y en el 7 lo vemos, porque de golpe ese 7 se está desarmando la radio, no sé lo que pasó. De golpe ese 7, me voy a tener que correr porque aquí me está dando el sol en la cara. Así, a ver cómo puedo poner esto. Ahí. El sol va viniendo. Sí, pero me dan los ojos. Entonces, por ejemplo, tenemos ese 7 que en algún momento lo encontramos contando chistes, diciendo pavadas, o tomándose una cerveza, ahora sí, o 2 cervezas, o 4 cervezas, y perdiendo el control de sí mismo, y entonces se tiene ahí como un 3, un niño que dice cualquier cosa, incongruencia, y nos cuesta ver lo que esa persona está haciendo, lo que está haciendo cuando lo normal. El 7 y el 3 son como complementarios. Son opuestos complementarios los que yo estoy hablando. Sí, ya sé, pero digo, en el sentido de que se le parecen más. ¿Que se le parece más el 3 y el 7? Son completamente distintos. Mirá, porque el 3 es un niño, el 3 no va a mirar lo que dice, el 3 juega, se divierte, habla, porque un niño, Ulises, tu hijo, no está pensando a ver si que lo que dice está bien o está mal, lo dice. No está pensando, uy, mamá, papá se van a enojar si yo pego un grito. Lo grita, no le importa nada. Claro. Y vos, que sos el 7, que sos el padre, le dice,
No, Ulises, así no se hacen las cosas, porque no sé qué, porque tenés que ser respetuoso, porque no sé cuánto. Bueno, ese sería el papel del padre con respecto al hijo. Y ahí tenemos el 3 y el 7. ¿Qué pasa? Que siempre, cuando uno recomienda lo que tiene que hacer, es buscar ese equilibrio de ser, por eso se llama de la comunicación, porque si está en desequilibrio, que está pendulando y está polarizado, no tiene que estar en silencio en un rincón y no hablar nada, ese 3. Ni tampoco tiene que estar diciendo idioteces sin coherencia, porque además amplifica todo, ¿no? Entonces, convertirse en un niño cuando es un niño te causa gracia hasta cierto punto, ¿viste? Porque a veces los chicos también te saturan. Pero bueno, dice cosas lindas, ¡ay, mira lo que dijo, qué gracioso! Pero esa misma pavada con 40 años ya no te causa ninguna gracia. Entonces se transforman en inmadurez. Y después tenemos la otra polaridad, que es el 4 y el 6. Estas se parecen bastante porque es la de la polaridad del apego. El 4 está apegado a lo seguro material y el 6 está apegado a lo seguro afectivo, ¿no? Son zonas de confort. El 4, el 5 y el 6 forman como un bloque, porque el 5 no tiene opuestos complementarios. El 5 está siempre buscando el equilibrio en sí mismo y muchas veces se acuesta en el 6 y otras veces se acuesta en el 4. Entonces no logra hacer ese ejercicio de libertad, como estábamos hablando el otro día, de poder lograr las cosas nuevas, diferentes. Esto como este año, que estamos viendo un año 5, es para romper todo tipo de estructuras. Entonces el 4 no rompe estructuras porque tiene miedo a perder. Y entonces se polariza en el 6, y el 6, en lugar de aferrarse a la parte material, dice, no, yo a lo material no, pero se aferra totalmente a la familia, a los afectos, y entonces se inmovilizan. Son números muy quietos, porque no pueden moverse, porque si se mueven tienen miedo de perder. Los dos son muy tercos, y hay unas creencias de que hay que hacer las cosas con sacrificio. Por ejemplo, el 6 dice, me tengo que sacrificar por mi familia, yo que los quiero tanto y entonces me sacrifico. Y el 4 dice, yo para lograr lo que quiero lograr en la vida, en lo material, me tengo que sacrificar, no puedo disfrutar. Por ejemplo, el 4 y el 3 son opuestos, porque el 3 disfruta, el 4 dice, no puedo disfrutar, no puedo perder el tiempo, tengo que estar laburando, construyendo, tengo que hacer las cosas. ¿Te acordás que cuando hablábamos del 4 es la estructura ósea, es todo lo que me mantiene erguido, los pies en la tierra? Entonces no lo puedo dejar. Y esas son creencias. Todo tipo de estructura, ¿no? El 4. Claro, pero el 6 también es una estructura afectiva, y el 6, cuando está polarizado, está todo el tiempo queriendo cuidar a todo lo que tiene a su alrededor. Yo digo, la gallina con los pollitos, y él es responsable de todo, y resulta que si no está él, la familia, sus amigos y todos se mueren. Dice, no, pará, que si vos te morís van a seguir viviendo, ¿viste? Pero él cree que tiene que estar en todo. Y te lo dice, yo te lo digo por tu bien. Entonces dice, quereme un poco menos y déjame más libertad. Entonces ni el 4 ni el 6 tienen libertad, ni tampoco le dejan libertad al otro. Esa es la historia que se veía, claro. Bueno, y ahí entra esa doble demanda de, bueno, pero mirá todo lo que hago por vos, pero bueno, mirá todo lo que haces por mí. No. Claro. Que son ante el mismo hecho dos sentimientos distintos, ¿no? Todo lo que hago por vos y así me lo pagás, y no me lo reconoces. Porque el 6 siempre busca reconocimiento. Yo te amo mucho, que en realidad hay una diferencia entre amar incondicional y querer posesivamente. Entonces el 6, mal aspectado, no ama, sino que quiere posesivamente, quiere tenerte cerca, quiere dominar la estructura afectiva, y entonces no te da libertad. Porque por eso dice, todo lo que yo te doy y así me lo pagan, en realidad está buscando reconocimiento. Entonces a partir de ahí buscamos muchos números, como el 6-3, el 3-6, en la numerología buscamos un 36, por ejemplo, es un niño que está a espalda de la familia. Entonces son 9, 36, 9, pero que están permanentemente, no pueden nunca llegar a ser sabios, porque el 3 está, si vos lo dibujás, el 3 está a espaldas del 6. Dibujá el 3 y pones el 6, el 3 están a espalda los dos. Entonces ese niño nunca es reconocido por su familia. En cambio, cuando tenés el 63, el niño está como metido dentro de la familia. Ambos en extremos no llegan nunca a iluminar
que es ese 9, Claro. porque uno no quiere salirse de la familia que lo contiene y nunca pudo tener la libertad de probar cómo por sí mismo puede dar luz, y el otro se la pasa buscando el reconocimiento desde chiquito. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que somos niños siempre. Cuando tenemos que curar y sanar algo en nuestra vida, estamos ahora adultos, pero es el niño. Eso se ve mucho en las constelaciones, cuando estuvo Peli, lo estuvimos viendo. Es el niño el que aparece en las constelaciones, es el niño que aparece cuando yo hago la bio y vemos ahí. Esta niña es la que está enfermando al adulto, porque todavía está buscando a mamá. No, si yo a mi mamá, yo ya ni le hablo por teléfono, ni le digo nada, porque yo la corté con mi mamá. Sí, pero la niña no cortó con su mamá. La niña está buscando a la mamá. Y entonces tenemos a una mamá, el sábado pasado tuve una chica, varias veces que la atendí, en la que dice, yo quiero ser completamente distinta a mi mamá y yo no tengo nada que ver como mamá como era mi mamá. Le digo, claro, y tú utilizaste a tu mamá para tener de modelo a no seguir. Entonces, exacto, igual. Y ella dice, claro, tenés razón. Tanto te preocupas en ser distinta a mamá que al final mamá es la que te condiciona. Entonces no sos libre, porque haces cosas para no parecerte a mamá y no estás haciendo algo que a lo mejor vos harías si no tuvieras ese modelo. Y ahí es cuando empezamos a trabajar con la niña. Esta adulta, que esa chica tiene 40 años, la adulta está queriendo manejar la situación como si la niña no lo estuviera, como si la niña estuviera sana y la niña no está sana. Hay que sanar siempre ese niño. O sea, no tenemos números en la numerología, tenemos números muy importantes, el 2 y el 3. Uno es cómo nos vemos nosotros afectivamente y cómo está nuestra autoestima, de qué grado de dolor y de culpa manejamos. Y el 3 es lo que hemos vivido de niños. Entonces el 1, el 2 y el 3 son esa parte primera de los primeros 10 años, por hacer un poco largo de la vida, que nos va marcando, por lo menos hasta los 7, que nos va marcando en el resto de la vida. Tenemos que ver el rol de papá, como lo hemos visto nosotros, tenemos que ver el rol de mamá, como lo hemos visto nosotros, y tenemos que ver qué papel jugábamos nosotros como niños, como ese hijo de mamá y papá, y qué valor nos dieron como niños. En la numerología todo eso se puede ver. Yo pensaba cuando decías esto de la búsqueda del reconocimiento, ¿no? De que sucede tanto. El hecho de salir a buscarlo es ya como una certeza de que no lo vas a encontrar nunca, ¿no? El hecho de que esté afuera es claro. Como, no es por ahí, es como... Sí, pero nunca lo buscamos conscientemente. No decimos voy a salir a buscar reconocimiento, porque si dijéramos eso, no nos afectaría. El problema es que estamos toda la vida buscando esa falta de reconocimiento de la familia, que siempre al final es mamá. Esa incomodidad que no sabemos qué es. Claro, lo buscás. Yo siempre digo, salimos y lo buscamos en la primera maestra, en la segunda maestra, lo buscamos en los compañeritos, lo buscamos en las amigas, después en las primeras parejas. Incluso cuando decidimos qué vocación tener, cuando decidimos qué queremos estudiar, y a veces no es la vocación que tenemos, estudiamos otra cosa. Porque de esa manera vamos a tener el reconocimiento de la familia, de papá, de mamá, muchas cosas que se ven ahí con el proyecto sentido, que está el proyecto sentido de la concepción y el proyecto sentido del nacimiento. Eso es qué impronta queda grabada en mi mente como bebé en proyecto, que me ponen cuál es el propósito que tengo para tener este hijo. Entonces ese propósito puede ser que no hay ningún propósito porque la chica se quedó embarazada siendo joven, un hijo no deseado. Incluso puede ser un hijo que haya querido abortar, aunque no haya ido a abortar, pero que se le pasó por la cabeza la posibilidad. Después otras veces vienen hijos que un matrimonio que está así dando vueltas y dice, bueno, tenemos un hijo y de esa manera se va al garete porque realmente así se llama niño pegamento, porque viene a romper las cosas, los platos rotos de los padres, pero después siguen queriendo sanar todo lo que está roto. No es que se queda ahí, es que después se graba esa impronta como un propósito propio de la vida de ese niño y no es el propósito de él, es el propósito de sus padres. Entonces sanarlo, reconocer cuál es el propósito del padre y decir muchas gracias, pero a ver si yo ahora por fin
tomo las riendas de mi vida y busco mi propio propósito. Bueno, ahí ya nos fuimos para otro lado, pero bueno, todo está ligado. Qué tendencia que tenemos de irnos para otro lado. Bueno, pero todo está relacionado, porque lo podemos ver en la numerología, pero... Ayuda a pensarlo también en hechos puntuales, concretos. Claro. Porque todos andamos con un niño encima llorando alguna causa perdida. Mirá, somos por estas guerras que hemos hablado. Ancestralmente venimos de mucho dolor. De mucho dolor. De matrimonios... Mucho miedo, ¿no? Y de matrimonios que se han formado porque casate con el tanito, que es laburador. Y el tano dice, uy, me voy a juntar. A ver, ¿cuál me da? Yo he escuchado todas esas historias, ¿no? A ver, don Francisco, yo quiero una hija suya, decía el tano, ¿no? Bueno, no, tiene que ser la más grande, sí, pero a mí me gusta la del medio, no, porque acá primero se casa la más grande. Después la que sigue, después será la otra. ¿Y por qué? Y a la hija le decían, casate con el tano, porque los tanos vienen son laburadores, vienen a trabajar, no vienen a perder el tiempo. No te va a faltar nada. Nunca te va a faltar, pero sí, no te va a faltar, le faltaba amor, le faltaba compañerismo, le faltaba... lo que hacían eran tener hijos. No te digo que todos hayan sido así, pero somos hijos de ese rigor, de ese sacrificio, de la idea de que había que trabajar mucho para lograr las cosas, de no dar amor, de no dar cariño, pero era como una pérdida de tiempo, porque estaba la madre criando hijos. El domingo tuvimos con Peli y fuimos a Merlo, hicimos un taller que duró 11 horas. Imagínate cómo... Se enganchan, ¿no? Se enganchan, ¿no? Era... yo hacía el árbol genealógico, de ahí salía lo que tenía que trabajar y agarraba a Peli y le hacía la constelación que era necesaria para arreglar ese árbol. La de cosas que vemos, y yo me acuerdo estas palabras, ¿no? Por eso traigo a colación, decir, muchos eran de campo, decir, a ver, tenían los hijos, había uno que dice que habían sido 22 hijos. Y vivían en el campo. Lo que tenían hijos para tener mano de obra, pero era así, y no es juzgarle, ni criticarle, ni meterle un juicio por eso. Pero sí después eso lo está viviendo un bisnieto, claro, en alguna patología o en algún bloqueo. Es lo que tenían los hijos para mano de obra, pero eso no es raro. Y vos que sos de esta zona, se tenían así. Porque los hijos, por empezar, que tenían 20 hijos y a lo mejor le vivían 10 en unas épocas, ¿no? Pero había que tener mano de obra porque tenían el campo, uno se tenía que ocupar. La mamá estaba cocinando, embarazada, criando el hijo anterior, después ya le iban a hacer ese, tenía la comida, las gallinas, tenía que ir a ordeñar la vaca. A ver, ¿se iba a sentar a jugar? ¿Se iba a sentar a darle un abrazo? Ni ella tampoco lo tenía de su marido. Y no te estoy hablando de maltrato, no estoy hablando de extremos ni de nada, estoy hablando de una familia que dentro de todo era lo normal y se conformaban con decir esto es lo que hay. Ni siquiera pensar que había otra cosa. Y no pasa nada si todo eso, cuando aparece en la cuarta generación, no hay nadie que tenga ningún bloqueo, ninguna patología en el cuerpo, no tiene nada, perfecto, todo eso se sanó solo. Pero cuando lo investigamos es porque hay algo que hay que sanar ahora y viene de ir pasando de generación en generación, repitiendo. Y lo importante que es para cortarlo, ¿no? Cuando ya lo ves, claro, para que tus hijos no sigan con para cortar ahí el gusano este que se come en el pino, ¿viste? Que hay un gusano que come los pinos, ¿no? Sí, hay un bicho que se come los pinos. Entonces, si vos ya lo localizás, ya entonces la enfermedad no va a seguir. Exactamente. Increíble. Bueno, empezamos con el árbol, empezamos con los números, seguimos con el árbol. Que nos cuenten. Hacemos el viernes que viene. El viernes que viene. El viernes que viene tenemos programa, igual. Obvio, sí. Claro, bueno, podemos preparar algo en vista, ¿no? A la fiesta del 21. A la fiesta del 21. Lo que pasa es que no sé yo todavía el programa de qué va a ir el 21, no sé ni de qué voy a hablar, por eso podemos ir preparando. Ir preparando eso. Sí, debemos preparar eso, no sé cuántos minutos tengo. 30 minutos. 30 minutos. Hipnotizar a alguien. Bueno, qué sé yo, la verdad que no he pensado. Estaría re bueno si lo haces así con toda la gente que va a estar, porque va a haber mucha gente, así
Un número, ¿Vos? sí. ¿Qué número de nacimiento? No, más que nada decirle, ¿alguien quiere? No, no nos vamos a poner ese compromiso. Vos, así. No, alguien, ¿quién quiere participar? No. Porque hay gente que le molesta eso. No cualquiera quiere ser. No mucho pudor en decir no, lo que... y me falta a veces el tacto. Entonces, se tienen que sacrificar solos y entonces sí. Bueno, acá estamos dando un indicio de lo que va a ser el programa de radio, no sé a qué hora, pero se empieza a transmitir a las 3 de la tarde del 21, en la plena fiesta, con música, con todo. Y a mí me va a tocar en algún momento, ya lo anunciaremos el viernes, ¿no? Estamos anunciando el horario, exactamente. Bueno, muy bien, gracias a todos por estar, gracias a todos los que escuchan, a todos los que nos ven por Facebook, que nos ven por YouTube. Muchas gracias a vos, Rubén. Y nada, nos estamos viendo el próximo viernes, porque ya es la hora de despertar.